La Red Mexicana de Saludables. Maestra Paulina Derbez. Muchísimas gracias, maestra Cassandra, por la introducción. Es un honor estar aquí presentes el día de hoy y recibir a la maestra Vika Kleiman, que nos va a hablar de temas sumamente interesantes el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Los invitamos a escribir en el chat su nombre y la institución, y si es el caso, la institución y organización a la cual pertenecen. Y bueno, también encontrarán también información muy valiosa ya escrita en el chat. Antes de iniciar, quiero presentar a la maestra Vika. Vika Kleiman es profesora de grado y máster y coordinadora del Practicum de Pedagogía del Departamento de Educación y Mediación Artística del SMUC. Se dedica a la docencia de lo corporal desde 1987 y desde el 2003 se especializa en la formación de músicos en grado superior. La maestra Kleiman tiene máster en Pedagogía para Músicos y es licenciada en Psicología. Es especialista en educación somática y es bailarina improvisadora. Dedica su actividad profesional a la docencia, la investigación y la creación artística. Tiene una amplia formación en disciplinas somáticas de movimiento y danza, con maestros de reconocimiento internacional. Ha colaborado con diversas instituciones educativas en Europa y América, impartiendo cursos y conferencias. Desde el 2021, realiza una investigación educativa sobre la cartografía sonora crítica como dispositivo de mediación en el proceso de aprendizaje, junto a los investigadores de la Universidad de Granada y la Universidad de Lleida, y organiza en colaboración el Seminario de Pedagogías Críticas desde la SMUC. Actualmente se encuentra en proceso de creación artística de la instalación performance Cartografía Sonora Crítica, un dispositivo pedagógico y su potencial para la creación artística, que se presentará en las jornadas Pedalab 2024 en Granada, España. Como artista y docente, se centra en la experiencia somática como fundamento para la disponibilidad, la presencia y el estado de arte, y la improvisación como dispositivo pedagógico y escénico en creaciones junto a compositores, músicos, videoartistas y bailarines. Bienvenida, maestra Vika. Un honor que esté aquí con nosotros. Ay, muchas gracias. Wow, cuánta presentación. Me he quedado un poco. Bueno, primero quiero agradecer a la Red Mexicana de Conservatorios Saludables y especialmente a Cassandra y a Paulina por esta invitación. Me siento muy honrada y muy agradecida y estoy muy entusiasmada de lo que esta conversación con todos ustedes puede llegar bueno, a abrir, a posibilitar y a compartir, ¿no? También las experiencias que vamos teniendo en lo que es la práctica artística o también, si es el caso de que hay maestros, lo que es la práctica pedagógica en el ámbito de las artes. Así que bueno, muchas gracias, estoy muy emocionada y muy disponible para esta conversación. Perfecto, un honor, maestra. Bueno, iniciamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿nos podría compartir los contenidos de la asignatura obligatoria en la SMUC, formación corporal y comunicación? Bueno, entonces, lo primero, para un poco que las personas que están participando hoy puedan entender, estamos hablando de lo que es la formación de grado en música en España, en Cataluña, que es la institución en donde yo trabajo, que es la Escuela Superior de Música de Cataluña. Es un grado que es dentro del sistema educativo, es un grado equivalente a la licenciatura. Entonces, es un grado artístico, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la formación obligatoria para el grado, tanto para las carreras de interpretación musical en todos los ámbitos, ya sea
tradicional, música antigua, clásica y contemporánea, flamenco, música moderna, jazz, y en lo que sería el grado de pedagogía y dirección de orquesta, dirección de coro también, perdón, tienen los estudiantes que hacer la asignatura, como bien decías tú, Paulina, de formación corporal y comunicación, que es una asignatura que nace con la creación de la ESMUC en el año 2002. 2001-2002 sería el ciclo lectivo. Entonces, es una asignatura que en aquel momento no estaba muy claro, si bien había una intención muy clara de qué ofrecer en ese espacio, las personas que hemos concursado y hemos tenido la cátedra, hemos ido de alguna manera en estos 20 años construyendo un cierto perfil en el enfoque de la asignatura. La asignatura es como, bueno, al menos en Sudamérica no se dice materia, ¿no? Es como una materia más que cursan, aquí dicen asignatura. Entonces, es una materia que damos varios profesores, cada uno tiene una formación, la verdad, muy diferente, pero entonces hemos ido encontrando cuáles son esos ejes fundamentales en la formación del músico que consideramos que tienen que estar. Y lo primero que a mí me gustaría decir es que cuando hablamos del cuerpo en la educación musical, es algo que va mucho más allá de la fisicalidad orientada a la eficacia instrumental y a la técnica instrumental. Es algo que tiene que ver con pensar el cuerpo como nuestro primer instrumento de interpretación, de expresión y también, bueno, ¿por qué no? Instrumento técnico, ¿no? Entonces, la manera en la que se podría abordar, podrían ser muchas. La manera en la que nosotros, y en este caso voy a hablar por mí, abordamos la asignatura, tiene que ver con poder pensar el cuerpo sensible, ¿no? No pensar la asignatura desde una mirada mecánica y incluso te diría que es una materia orientada a la educación de la práctica corporal con el instrumento. Y no solamente, aunque pueda tener repercusiones, a la prevención de lesiones que son tan habituales en la vida del músico, que esto también es un gran tema, pero digamos que nosotros la estamos orientando hacia integrar una cantidad de elementos que tienen que ver con el sentir, con el interpretar, con el expresar, con el poder conocer el propio cuerpo, con el poder comprender cómo funciona tu cuerpo y también cómo puedes de alguna manera desarrollar todo tu potencial para la expresión musical, ¿no? Es una asignatura en donde es- hacemos mucho trabajo de autoconciencia para el movimiento, de desarrollo de la conciencia corporal. Es una asignatura que realmente genera un vínculo muy cercano con los estudiantes, porque de alguna manera es entrar en un territorio muy subjetivo, muy personal y también muy íntimo. Y de alguna manera es una asignatura que genera cierta modalidad de acompañamiento en el momento en el que se encuentra cada uno, porque las experiencias de los estudiantes son muy diversas. La asignatura tiene como dos partes. Hay mejor dicho, hay dos asignaturas. La formación corporal 1, que los estudiantes la hacen en primer año de la carrera, y la formación corporal 2, que la hacen en segundo año de la carrera. Entonces, en la formación corporal 1, nosotros aprovechamos todas esas horas de trabajo con los estudiantes, que es un trabajo principalmente vivencial y experiencial, o sea, es un trabajo en una sala diáfana con suelo de madera, donde se trabaja descalzo, se hace mucho trabajo de suelo, se hace mucho trabajo de movimiento con y sin el instrumento y que está muy orientada a tomar conciencia del propio cuerpo, del propio movimiento y también de las propias dificultades.
intentar generar una suerte de autonomía o autoconciencia que les permita a ellos poder notar y sentir cuáles son las tensiones que ellos encuentran, las dificultades que encuentran, que muchas veces son dificultades corporales o físicas, pero algunas veces son dificultades que tienen que ver o con cuestiones que podríamos llamar más mentales o más emocionales que también se trabajan, ¿no? Y entonces, cuando llegan los chicos en el primer año, realmente son chicos muy jóvenes y muchas veces no han tenido una formación de este tipo. Entonces es un poco como empezar a introducirse en el tema de la autoescucha, del sentirse, del poder reconocer, del poder empezar a saber cómo funciona el propio cuerpo. Y luego cuando ellos trabajamos en el segundo curso, cuando ellos están en segundo año de la carrera, tienen la formación corporal 2, en donde nosotros podemos, digamos, profundizar un poco, pero también hacemos algunas prácticas que ya son de forma individualizada y con el instrumento para poder trabajar ya cuestiones específicas de cada problemática que trae cada estudiante. Como te dije, las problemáticas son muy diversas y el trabajo, que esto, bueno, me gustaría, digamos, ahora hablo un poco de la asignatura y después tal vez tengamos tiempo de desarrollar un poquito más esta idea de cómo pensarlo, ¿no? Pero la asignatura, digamos, es una asignatura, piensa tú, que es una asignatura considerada dentro del ámbito de la materia de práctica instrumental. O sea, creo que aquí el punto más interesante a rescatar es que no se puede pensar la práctica instrumental sin pensar la corporalidad. Me parece que aquí hay un punto que hay que reconocer de un gran avance en la propuesta de la SMUC como diseño curricular, que tiene que ver con que realmente durante mucho tiempo se ha pensado que la práctica instrumental si bien tiene cuerpo, pero es algo como que no está en relación con las necesidades del estudio y el aprendizaje. Y lo que nosotros vemos es que el hecho de poder abordar en paralelo a los estudios de formación, que son el estudio del instrumento, pero también el estudio de muchas otras materias complementarias, porque tú piensas que no es un conservatorio donde tú luego solo, si tocas el violín, pues luego tú solo sabes tocar el violín. Tú vas a tener un grado de música. O sea que tienes que tener una formación que es mucho más compleja y completa, ¿no? Pero es muy interesante el acompañamiento. Te la puesto de visibilidad y financiación. Ay, perdón, no entendí. No, listo, alguien tenía su micrófono prendido Ah, vale, ya. vale. Pensé que estaba compartiendo alguna idea. Bueno, no sé, creo que más o menos por aquí se va entendiendo un poco. Es una asignatura, como decía, que está orientada al acompañamiento en el aprendizaje y a generar, sobre todo, prácticas que les permitan a los estudiantes desarrollar la conciencia corporal, desarrollar el autoconocimiento. Ya sé, estaba diciendo que en la formación corporal 2, que sería como completar un poco también la formación, también trabajamos temas que tienen que ver con la presencia escénica, con las capacidades expresivas. O sea, es como que vamos haciendo una progresión de poder primero, antes de trabajar la presencia escénica, las dificultades que puedan tener y las capacidades expresivas, no antes temporalmente, sino desde una perspectiva lógica, ¿no? Antes de eso, realmente necesitamos hacer un trabajo de autoconocimiento, porque pensar la corporalidad en la vida de un artista no se puede pensar de forma generalizada. No todos somos iguales, no todos tocamos el mismo instrumento, no todos tenemos el mismo cuerpo, no todos encontramos las mismas dificultades. Entonces, parte del proceso es este proceso de conocerme y nosotros de poder ayudar al estudiante a que se conozca para poder encontrar entonces las estrategias para resolver las dificultades con las que se vaya encontrando. Por eso siempre el corazón de esta práctica
tiene que ver con el sentir, con el aprender a sentir y aprender a interpretar lo que me pasa y poder reconocer. Luego podemos pensar también lo que a mí me gusta llamar como mapear, que sería como conocer cómo funciona el cuerpo, entender cómo funciona, porque de alguna manera cómo funciona o como tú crees que funciona tu cuerpo también es como tú lo usas, ¿no? El aprendizaje de lo que es observarme y escucharme, pero ya no desde la mirada en el espejo, porque es verdad que muchos estudiantes tocan frente al espejo, sino desde una mirada interior en donde yo pueda sentir qué estoy haciendo cuando hago. Y de ahí, digamos, a partir de ir creando este autoconocimiento, vamos haciendo prácticas que van facilitando lo que yo he llamado también en el título y lo que a mí me gusta pensar que es tan fundamental, que es la disponibilidad, ¿no? La disponibilidad, que es una disponibilidad física, pero también es una disponibilidad mental y es una disponibilidad energética que yo he de tener cuando estoy aprendiendo un instrumento, cuando estoy tocando un concierto, cuando estoy en una audición, ¿no? Junto con la posibilidad de desarrollar, que también me ha gustado, he querido ponerlo en el título, lo que llamamos la presencia, que es algo que ya tiene un poquito más que ver con las maneras en las que somos capaces de usar nuestra atención, digamos. Y estas maneras de uso en la atención y estas maneras de desarrollar nuestra atención nos van permitiendo tener una mayor cantidad de cualidades de atención que nos permiten lo que se suele llamar la presencia escénica, ¿no? Que cuando a ti te hablan de presencia escénica parece algo difícil de comprender, ¿no? Pero que muchos, creo que me arriesgaría a decir todos, cuando hemos visto a alguien en un escenario, hemos podido sentirlo. Y estas condiciones que yo llamo disponibilidad y presencia permiten la emergencia, o sea, que surja lo que he llamado, no es un concepto mío, pero lo que he llamado en esta conversación el estado de arte, ¿no? Que es el estado al que todos nos gustaría realmente poder llegar. Creo que casi que he hecho un súper resumen, ¿no? No, fantástico, fantástico, maestra Vika. Es un tema fascinante. Los invitamos a que si ahorita en todo lo que nos está exponiendo la maestra Kleiman, si les surgen preguntas, de escribirlas para que al final en la sección de preguntas y respuestas las pueden poner en el chat o abrir su micrófono. Yo de hecho ya tengo varias preguntas. De todas maneras, si se valora, o sea, yo hablo mucho, pero que si alguien quiere en algún momento compartir una pregunta durante... También. Si alguien tiene ahorita una pregunta en lo que la maestra. Sí, Marcela. Marcela, bienvenida. Buenas tardes, buenos días en México. Encantada de estar aquí. Yo quería preguntarte, Vika, hablas de la corporeidad, o entiendo de la gestualidad, ¿no? A la hora de tocar un instrumento, que evidentemente cada persona es diferente y expresamos de una manera distinta. Pero ¿hasta qué punto vosotros trabajáis dentro de la asignatura el enlace con la técnica instrumental? O sea, no tanto dónde está el límite, sino cómo se trabaja, o sea, el proceso de trabajar la gestualidad artística o esa presencia artística con la técnica o las necesidades propias de cada instrumento, ¿no? A ver, me gustaría como aclarar algo. Cuando yo hablo de disponibilidad, presencia y estado de arte, ya estamos hablando como de todo, ¿no? Pero cuando yo hablo del acompañamiento en la corporalidad, no me estoy refiriendo a la gestualidad, sino me estoy refiriendo a elementos que muchas veces son intrínsecos a la técnica instrumental también.
o sea, cada instrumento tiene unos requerimientos al respecto de todo, desde su morfología hasta no es lo mismo un instrumento de viento, uno de caña, ¿no? O sea, cada instrumento te propone, digamos, una corporalidad, pero cada cuerpo es diferente. Entonces, se trata más que nada de el proceso de encontrar durante el proceso de construcción del aprendizaje, ¿sí? Del instrumento, cómo detectar esas zonas donde se están generando bloqueos, cómo detectar los bloqueos y cómo poder transformarlos. Lo que pasa es que para transformar un bloqueo, primero has de poder reconocer qué haces y cómo lo haces. En el qué haces y cómo lo haces entran en juego muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la posibilidad de interrogación sensorial. Cuando yo digo qué haces y cómo lo haces, es muy fácil decirlo, pero cuando uno está realizando una acción y tu atención y tu concentración está en una acción, hay todo un proceso de autoconciencia para hacer, para poder reconocer cuando tú estás queriendo hacer una acción, si realmente estás haciendo eso o estás haciendo un montón de otras cosas que finalmente generan algunos obstáculos. Lo que pasa es que los obstáculos no son para todos iguales, porque depende de muchísimos factores, depende de cómo eres tú físicamente, depende de las zonas en donde tú sueles acumular tensión, depende de tu anatomía, depende de tu manera de construir el movimiento y depende de cuestiones que no siempre son tan físicas, tan anatómicas. Depende de tu manera de gestionar tus propios temores, de tu manera de gestionar el estrés. Y te estoy hablando de cuestiones, en este caso, puramente técnicas del instrumento. No te estoy hablando ahora de temor a salir a un escenario o temor a enfrentarme a una audición. Entonces, el tema es que el trabajo de conciencia corporal funciona de alguna manera como un antídoto para la atención y para el bloqueo. Y la conciencia corporal, así como el estudio del instrumento, realmente es un trabajo que es muy artesanal, que requiere de un proceso que es mucho más lento de lo que nos gustaría, porque si tú tienes unas maneras de usar tu cuerpo, ¿no? De moverte, de girar el brazo, de sostener el instrumento, etcétera, ¿no? Que has ido construyendo a lo largo de, no sé, 5, 10, 15, 20 años, modificarlo en el momento en que tú eres capaz de detectar una dificultad, no es algo que va a pasar solo por que lo notes un día ni en un momento, porque es unas maneras que tú vas construyendo donde se van generando unos automatismos necesarios para poder evolucionar en tus competencias, digamos, pero esos automatismos a veces no están del todo, no sé cómo decirlo, no están del todo adecuados para tu momento, porque también no es siempre igual, uno en la vida va cambiando, ¿no? Y esas cosas que se van transformando en uno también van cambiando las maneras en relación al instrumento. El tema es que para que el trabajo requiere de, para mí, un primer momento que es fundamento, que es la capacidad de poder sentir qué hago y cómo lo hago. Luego se puede avanzar, o sea, todo esto requiere mucho tiempo de cerrar los ojos, sentir cómo me muevo, sentir en qué momento tenso, sentir cómo cuando estoy haciendo un movimiento puedo reconocer que estoy tensando en una zona que no estoy siendo consciente que lo estoy tensando, ¿no? Y ir recorriendo ese proceso una y otra vez va permitiendo que se puedan generar algunos cambios. Es como si, te lo voy a plantear de otra manera, es como si el trabajo fuera cómo generar que tú puedas ser a la vez sujeto y objeto, que tú puedas, mientras estás realizando
un movimiento, un trabajo, una acción, ser objeto de tu propia observación y poder reconocer los cambios que se van sucediendo. No sé si esto responde a tu pregunta o a tu Creo que comentario. sí. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vika. Sí, O sea, Paulina, yo no tengo, ahora seguimos con tus preguntas, pero Sí. yo no tengo abierto el chat, o sea que tú vas gestionando las preguntas. Sí, ahorita tenemos ya varias preguntas en el chat que vamos a ver hacia el final, después de ¿cómo se llama? La actividad que nos vas a compartir para llevarnos a casa. Y en ese momento vamos con las preguntas. Muchísimas gracias a todos que han ya escrito las preguntas. Si alguien más tiene otra pregunta, por favor, colóquenlas ahí y al final estaremos en ello. Espérame, no me hagas otra pregunta. Me gustaría, todavía no, porque me gustaría completar con una reflexión más al Perfecto. respecto de esta pregunta que hizo Marcela, que es la siguiente. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Las tensiones cumplen una función. Entonces, hay una parte que es una función deseada, que es una función adaptativa, fisiológica, funcional y que tiene que ver con ciertos esfuerzos para hacer ciertas acciones, ¿no? Estar en la verticalidad, estar de pie, requiere de unas tensiones y unos esfuerzos antigravitatorios, ¿no? Pero también es verdad que hay unas tensiones que si todo dependiera de la buena voluntad, yo creo que ninguno de nosotros las tendría, ¿no? Es como cuando tú estás tocando y el profesor de instrumento te dice, bueno, relájate, ¿no? Bueno, sí, claro, si fuera tan fácil. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Esto nos da una pista, que no es un tema de la voluntad, ni del solamente mira, estoy tenso, porque si no, sería muy fácil resolverlo y todos sabemos que no es nada fácil. ¿Por qué? Porque las tensiones cumplen una función. Entonces, para que esas tensiones que no quiero o que no son funcionales, que son tensiones que pueden ser físicas, emocionales, psicológicas, que generan unas tensiones, digamos, residuales y que están allí cumpliendo una función, a ver si me puedo explicar, que generan o que me permiten un cierto equilibrio para que esto sea diferente, esas funciones, esas tensiones tienen que dejar de ser necesarias. O sea que lo que hay que encontrar son maneras en las que encontrar otro tipo de equilibrio para que esas tensiones no sean necesarias. No sé si esto que estoy diciendo les resuena o les resulta muy abstracto. A mí me resuena muchísimo en lo personal como violinista, como profesora, es la importancia y es lo que es esta importancia de habitar el cuerpo, ¿no? De conocer el cuerpo y, y a mí este tema es fascinante porque si bien, bueno, hay técnicas que nos ayudan a tener un cuerpo más orgánico, como la técnica Alexander, Feldenkrais, todas estas técnicas, pero lo que la maestra trabaja en la SMUC es diferente, ¿no? Es conocer el cuerpo y que el cuerpo se convierta en nuestro instrumento principal y que el movimiento sea una necesidad de expresión, ¿no? Bueno, eso es lo que yo percibo y lo que he trabajado toda mi vida. Y poder, ¿cómo puede reaccionar, por ejemplo, mi cuerpo con esta frase? ¿Qué quisiera hacer mi cuerpo con esta frase? Porque como músicos, no sé si los que están presentes resuenan con esto, ¿no? Pero bueno, estamos horas y horas y horas estudiando en un cubículo, en nuestro cuarto, y estamos fijos en un punto, ¿no? Y cuando nos hemos dado esa libertad de decir, bueno, voy a dejar el instrumento, voy a escuchar esta frase en mi mente y voy a ver qué quiere hacer mi cuerpo.
con esta clase, ¿no? Y para mí, en lo personal, ha sido una búsqueda maravillosa y es como interiorizarla en el cuerpo, a nivel sensorial. Y entonces, como lo ha mencionado, entonces se vuelve más natural la acción, ¿no? Y como se dice, también esa cuestión de las tensiones que sí son necesarias. Y las tensiones para mí, creo, son como, es el cuerpo que te está diciendo, por aquí no, ¿no? Pero es la capacidad de escucha. Bueno, esa es mi, mi reflexión. Voy a seguir con la próxima pregunta y creo que de ahí ya podemos pasar a preguntas y respuestas. ¿Nos podría compartir los contenidos de la asignatura, perdón, asignatura optativa música y danza? Que creo que es diferente a la anterior, ¿no? Sí, claro. Entonces, digamos, dentro de lo que es la formación en la SMUC, hay para los estudiantes que estudian pedagogía de la música, hay dos, no me sale la palabra, no me va a salir. Bueno, pueden estudiar, perdón, pueden estudiar pedagogía general de la música, ¿no? Y pedagogía del instrumento. Entonces, para los estudiantes que hacen pedagogía general, esta asignatura que comentas ahora es obligatoria. Para el resto de los estudiantes, ya sean intérpretes o que hacen pedagogía del instrumento, es una asignatura optativa, pero es una asignatura que realmente, digamos, a nivel de cantidad de estudiantes, en general, más o menos la mitad de la clase la tiene como optativa, o sea que es una asignatura que escogen mucho, ¿no? Que es una asignatura que ya la hacen casi más al final, más en cuarto curso, y que sí que sería como dar un paso más allá, porque de alguna manera las formaciones corporales están orientadas a todo lo que es el trabajo de autoconciencia con el instrumento, de trabajar todo lo que es la preparación corporal para estar disponible, para eliminar tensiones, para tener una corporalidad más adaptable, más adecuada, más saludable y más vivencialmente agradable para la persona, con la sensibilidad más desarrollada, etcétera, y orientada, digamos, hacia la práctica instrumental. Y la asignatura de música y danza es una asignatura donde ya se trabaja, digamos, con lo que sería la multidisciplinariedad y el encuentro de diferentes disciplinas. Para mí es una asignatura que me permite compartir la idea de que no siempre la línea recta es el camino más adecuado, ¿no? Y que en general tenemos esta idea, ¿no? La línea recta es el camino más adecuado. Y que muchas veces esta asignatura, donde ellos abordan algunas cuestiones vinculadas a su instrumento y a su capacidad interpretativa desde lo corporal, y ahora les cuento un poquito más, les permite a ellos también llegar a zonas y a lugares donde profundizan mucho más en la propia musicalidad, pero porque están llegando desde un terreno que no es exactamente en donde se juegan tantas cosas. ¿Cómo lo puedo explicar? Los estudiantes, cuando están haciendo una formación profesionalizadora, están bajo mucha presión, y esto ustedes lo saben. Y entonces hay mucho estrés, y este estrés suele ser, bueno, muy conflictivo en muchos aspectos. Entonces, esta es una asignatura en donde yo la tengo planteada de esta manera. Ellos hacen ciertas prácticas para poder empezar a jugar con el propio cuerpo y encontrar lo que yo llamo el propio movimiento, y casi sin darse cuenta acaban bailando. Esto no se los digo nunca, nunca les digo que van a bailar. Hacemos ciertas prácticas, juegos y acaban bailando. Y lo que es bonito es que yo lo que les propongo son distintas estrategias que vienen desde la improvisación, la composición, con música y con movimiento, y finalmente ellos acaban teniendo que crear pequeñas piezas donde ellos tienen que tocar, bailar,
crear la pieza y presentarla. Entonces, muchas veces esta asignatura va permitiendo un acercamiento al instrumento donde ya no es un acercamiento frontal desde tu capacidad interpretativa técnica en el instrumento con el que tú te vas a graduar. Es una asignatura donde además yo les permito utilizar el instrumento, escoger el que quieran, no necesariamente el que están haciendo en formación, porque en general todos los estudiantes, además de tener un segundo instrumento, muchos de ellos tocan otros instrumentos. Entonces, esta es una asignatura donde yo intento crear un clima de trabajo que esté muy sostenido en momentos de mucho trabajo colectivo, colaborativo, donde ellos estén disfrutando no solo para que se la pasen bien, digamos, sino que tiene un objetivo pedagógico, ¿no? Que tiene un objetivo que tiene que ver con que ellos se puedan encontrar con su propia musicalidad y expresividad y con su instrumento desde un lugar dicho realmente de forma muy frontal, menos serio. ¿No? Y ver si eso les permite recuperar algo de lo que les ha llevado a elegir profesionalizarse en la música, porque en general la intención profesionalizadora viene desde un deseo, desde un amor a la música. Lo que pasa es que después pasan muchas cosas y todo eso a veces queda cubierto por unos mantos oscuros que intento de alguna manera que se recuperen y porque también considero, digamos, que ellos tienen que realmente ser capaces de moverse con el instrumento, poder estar en un espacio escénico en el que trabajar la propia corporalidad, porque tocar un instrumento ya no es una idea como igual se podía pensar hace 60 años atrás, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Cuando yo era chica el dicho, el que toca no baila, ¿no? Uno se pone detrás del instrumento, está ahí en el foso, nadie lo ve, se esconde. No, ¿no? Realmente la práctica instrumental es una práctica escénica y necesitamos formar estudiantes y profesionales de la música que puedan estar en un escenario, que puedan tener una autoconciencia de su corporalidad, ya hablando de temas técnicos, de su kinesfera, de su espacio alrededor, de cómo se mueven en el espacio. Bueno, digamos, es muy ambicioso todo lo que digo. En concreto, digamos, es una asignatura en donde ellos improvisan, componen, hacemos muchos trabajos de exploración sonora, de exploración del movimiento, incluso muchas veces trabajo con otras disciplinas de más tipo pictóricas o, bueno, me permito entrar en muchos terrenos donde ellos no se vean confrontados eh, con las propias autoexigencias para después poder también generar un vínculo entre ellos y el propio instrumento que sea más sensorial. Para, por supuesto, y en paralelo a la formación técnica del instrumento. Claro. No, sensacional. Y ¿cómo es el desarrollo, digamos, cuando empieza un alumno en estas asignaturas? ¿Cómo es su desarrollo corporal? Me imagino al principio a lo mejor hay una, como quizás hasta resistencia, como que como músicos, pues, como decía antes, estamos fijos en un punto. Entonces, ¿cómo es este desarrollo? ¿Cómo ha beneficiado al alumnado en su interpretación? ¿No? Porque lo que hablaba me imagino que es como realizan estas improvisaciones o estas interpretaciones con el instrumento moviéndose, me imagino, en el espacio. Mira, no se me había ocurrido que podía haber traído imágenes, hacen unas cosas increíbles. Sí, yo ya he visto los videos, después los podemos compartir porque los he Se visto. ponen por el suelo y se dan vueltas y hacen cosas y se entusiasman mucho. Pero bueno, esa es una asignatura de cuarto, ¿eh? Esa es una Claro, pero y hacen, digamos, por ejemplo, alguien que toca violín, hace también, se mueve en el espacio, a coreografía y tocando. Fantástico.
Vale, igual tú recién hablaste de las dos yo diría, es muy diferente la experiencia de un estudiante que llega con 18 años en primero, ahora si quieres lo comparto un poco, y un estudiante que ya ha hecho formación corporal 1, formación corporal 2, y que se encuentra, ha hecho probablemente otras asignaturas que hay en las MOOC que se llaman música, movimiento y rítmica, y que entonces cuando llegan, pues igual ya están en otra relación con la materia de la asignatura, ¿no? Pero respecto de tu pregunta de cómo es el proceso, es muy variado y depende mucho, hay una casuística muy diversa, pero mi experiencia es que es muy buena, esa es mi experiencia. O sea, hay estudiantes que realmente en primero están muy perdidos, pero piensa que llegan el primero, muchos acaban de tener que mudarse a vivir, vienen de otro pueblo, de otra ciudad, de la isla, de otra comunidad autónoma. Es todo un desafío iniciar la carrera, pero formación corporal 1 es un espacio en donde ellos también se pueden encontrar como pares desde otro lugar, que no es competitivo. Bueno, hay muchas cuestiones que favorecen la asignatura, ¿no? Para algunos estudiantes es muy difícil la propuesta de poner el cuerpo y escuchar el cuerpo, y muchas veces algunos estudiantes quieren llegar y la pregunta, aunque no la formulen, la pregunta no formulada es, tú dime cómo me tengo que colocar para tocar y ya está, ¿no? Y no es así, y esto, la pastillita no existe y las recetas no existen, y por eso, digamos, el trabajo que hacemos nosotros, que yo considero más importante, y un poco tú lo has comentado antes, o sea, técnicas hay muchas. Por suerte, hoy en día hay muchísimas técnicas, muchísimas prácticas. La cuestión es ser capaz uno de poder notar qué está necesitando en cada momento de la vida. Porque igual en un momento de tu vida necesitas, como dices tú, hacer Feldenkrais, eutonía, técnica Alexander, o en un momento de tu vida tú lo que necesitas es cada día salir a caminar o ir a nadar. O sea, las soluciones pueden ser muy diversas. O bailar. O bailar, o hacer artes marciales. Es que es muy diverso. Y los recursos, por suerte, hoy en día es fácil después decir, bueno, busquemos qué hay donde tú vives, ¿no? Pero lo difícil es el proceso de, vale, ¿no? O sea, ¿en qué lugar estoy con respecto a mi práctica instrumental? ¿Qué dificultades me encuentro? ¿Y qué hago con esas dificultades? Entonces, cuando se tiene 18 años, muchas veces bueno, se tira para adelante porque el cuerpo resiste. En general no resiste tanto como uno quisiera cuando es una práctica tan repetitiva y con tanto esfuerzo como es la práctica instrumental, y entonces muchos estudiantes pues pasan malos ratos porque tienen patologías, tienen tendinitis, tienen, bueno, situaciones que los confrontan, ¿no? Pero la experiencia que nosotros vemos, bueno, que yo veo en el aula es que al inicio es picar piedra, digo yo siempre. Bueno, ahora toca picar piedra, ¿no? Ellos no se lo acaban de creer. Yo no tengo que convencer a nadie, sino que hay que ponerse allí y ponerse allí y trabajar y trabajar. Y siempre más o menos de cara al último cuarto de la asignatura empiezan a pasar cosas, y de pronto estudiantes que empiezan a detectar cosas o que hacen grandes cambios porque tienen ciertas epifanías que no saben de dónde vienen, ¿no? O, por ejemplo, mira, es que justo ayer una estudiante me ha dicho que gracias a la asignatura ha podido hablar con su profesor de instrumento sobre su inmensísima dificultad. Ella no puede tocar el instrumento en público, no puede. Tiene una situación que es igual, ahora no es relevante para esta conversación. Y lo ha podido compartir con él, y él le ha dicho, bueno, pues estas cosas pasan, vamos a trabajarlo. Empezaron a trabajar y han hecho un cambio total de la técnica instrumental,
a partir de estas cosas que ella empieza como a encontrar, ¿no? Claro, tienes esto, luego tienes alguien que prueba un cambio en su práctica, en su estudio del instrumento y empieza a notar cambios, y luego de pronto su profesor de instrumento lo nota y le da un feedback, y entonces esto se transforma en una pequeña práctica que empieza, aunque sea muy pequeñita, a mantener de forma regular, y se producen muchos cambios realmente. Yo creo que en general, digamos, en los rumoreos, ¿no?, que uno puede encontrar en los pasillos y tal, siempre hay gente que puede tener malas experiencias o que no puede entrar en ese lenguaje, pero en general la experiencia es que los estudiantes lo valoran mucho y lo encuentran un espacio de mucho aprendizaje, ¿no? Que luego no queda como desvinculado de la práctica instrumental y que además llega en un momento en el que también, y esto no se puede desconocer, son momentos de cambios vitales muy importantes. Y estos cambios vitales que pasan, ¿no?, con la maduración, no están desvinculados de la práctica y el estudio del instrumento. Entonces, poder recogerlos va haciendo que un estudiante pueda, porque lo voy a decir de otra manera, el estudio del instrumento repetitivo de forma mecánica, lo único que genera es desgaste. La repetición consciente y la posibilidad de realmente estar presente y no estar, como digo yo a veces, esto lo digo en broma, me sabe mal que se grabe, pero serruchando el violín mientras estoy pensando que tengo que ir a hacer la compra, la posibilidad de estar presente hace que el tiempo dedicado al estudio sea realmente un tiempo con potencial, un tiempo aprovechado, un tiempo valioso y un tiempo que genera aprendizaje. Absolutamente, absolutamente, Vika. Sí, eso es algo que puede pasar mucho en la práctica, esta repetición mecánica, y el repetir, repetir, repetir. ¿Y qué pasa con el repetir, repetir, repetir? Que si no sé por qué voy a repetir, si no estoy escuchando el cuerpo, las tensiones y las frustraciones. Y entonces es justamente, es hermoso porque a partir de esta conciencia de conocer mi cuerpo, de estar presente, ¿no?, voy a poder crear, y la próxima repetición va a ser una repetición consciente, ¿no? No sé si... Completando esto que dices, para ponerlo en términos de quien se sienta muy alejado de este lenguaje, esto también te permite un mayor dominio. No es solo expresividad, sino que es un trabajo que te va a permitir también un mayor dominio. Es como cuando uno ve al equilibrista del circo y parece tan fácil, ¿no? Parece fácil porque está bien hecho. Y para que esté bien hecho, tiene que ser ligero, sensible, equilibrado, ¿no? Tiene que tener unas ciertas condiciones de una armonía interna ese movimiento, ¿no? Y esto mismo pasa con la música. Entonces también este trabajo permite ampliar la sensibilidad, porque además yo te tengo que decir, yo siempre les digo a ellos, yo los veo a ustedes no como obreros de la música, yo lo veo a ustedes como artistas, entonces hay que trabajar la sensibilidad, porque la sensibilidad no se desarrolla por sí sola, ¿no? No solo sensibles, sino también que el dominio del cuerpo te va a permitir una práctica instrumental mucho más enriquecida, ¿no? Exacto, entonces es un beneficio enorme, tanto en el desarrollo como desarrollo emocional, artístico, como dices, formando artistas, y en la técnica, o sea, en el desempeño de ejecución, ¿no? Es decir, si yo tengo este tono adecuado de que estoy presente, de cómo voy a hacer este movimiento, obviamente el cambio de posición va a ser mucho más fácil
que si estoy repitiendo, tensando, ¿no? Entonces es fascinante. No sé si nos pudiera regalar antes de pasar a las preguntas y respuestas, ya tengo ahí unas preguntas muy, muy interesantes, nos pudiera regalar una actividad que los Sí. escuchas se pudieran llevar y experimentar en casa y ver qué impacto tiene en su desempeño, tanto en ellos mismos o en su docencia, ¿no? Vale, entonces, respecto a los docentes, primero mi propuesta sería experimentar uno antes de pensar en cómo compartirlo con los propios estudiantes, ¿no? Pero mira, yo ahora les comento, Paulina me había dicho, sería bonito y solemos hacer que los invitados y las invitadas nos proponen una actividad. Entonces yo he pensado que hacer una actividad ahora no la encuentro coherente con esta realidad virtual en la que estamos. Y no le encuentro mucho sentido. Y entonces he estado pensando qué les podía proponer. Y a mí lo que me gustaría, no sé si esto será real o no, pero a mí lo que me gustaría sería proponer esto y que luego si alguien quiere, me encantaría, Paulina, que pudieran después escribirme para contarme cómo ha ido. Por Esto me... supuesto, por supuesto. Nosotros somos el enlace y que alguien que tenga que viva esta experiencia y podemos enlazarlos con la maestra, por supuesto. Vale, pues entonces miren, yo estuve pensando, en realidad siempre las experiencias de enseñanza nosotros las iniciamos en el suelo, porque todo lo que se aprende en el suelo permite que nuestra columna y nuestro cuerpo no esté lidiando con la fuerza de gravedad, que es uno de los grandes elementos con los cuales tenemos que aprender a relacionarnos en el movimiento. Lo que pasa que también es bastante difícil. Entonces he pensado, no sé por qué me ha surgido esto, he pensado lo que se llaman las 3 posturas de la dignidad humana, las 3 posturas básicas del hombre, son estar de pie, estar sentado y estar estirado. Entonces yo he pensado que la invitación es esta. Son 3 actividades, ¿no? Porque sería estar de pie, estar sentado y estar estirado en el suelo. Idealmente cuando se estiren en el suelo sería mejor con las rodillas flexionadas y los pies en contacto con el suelo. Se llama posición supina, ese es el nombre técnico, pero es tan sencillo como estar estirado boca arriba con las piernas flexionadas y los pies en contacto con el suelo. Esto más que nada es para las personas que podemos llegar a cansarnos en la zona lumbar, en la zona de la espalda baja, para liberar un poquito la pelvis. Entonces, estando ahí, el desafío del trabajo es tan sencillo como cerrar los ojos. Primero, cerrar los ojos, sentir. Y aquí no hay respuestas buenas o malas, porque cada uno siente lo que siente. ¿Y qué o a dónde podríamos llevar la atención? Sentir el peso. Cuando estoy estirado van a notar seguramente que es mucho más fácil que cuando estoy de pie o estoy sentado, ¿no? Que la pregunta sería, ¿cómo organizo el peso? ¿Cómo se organiza el peso de mi cabeza y mi pelvis y mis pies? ¿No? ¿Cuál es la relación que hay entre estos 3 elementos? Cabeza, pelvis y pies. ¿Y qué está pasando en mi respiración? Si es cómoda, si es incómoda, si siento el movimiento o no lo siento. Y entonces, una vez allí, que son posturas que yo le llamo en quietud, que no, y que por eso uso la palabra quietud, para diferenciarla de otra palabra que es estático. Son posturas en quietud, pero la quietud en este caso no es estática. Primero sentir, ¿no? Estoy con los ojos cerrados y siento, ¿no? Me canso, no me canso, me molesta, me encanta, me la estoy pasando pipa, qué horror que estoy haciendo aquí, porque estoy con los ojos cerrados todo este rato, que estaré buscando. Todo esto puede pasar, ¿no? En la experiencia. Pero ¿qué cosas les estoy proponiendo? Sentir el peso, sentir la respiración y sentir en qué direcciones se está organizando mi cuerpo. Porque damos por hecho siempre que la dirección es hacia adelante, ¿no? Pero mi cuerpo tiene un detrás, tiene una espalda, tiene unos lados, tiene unos brazos. Bueno, veamos. Si esto más o menos está funcionando,
la idea sería buscar en esa posición esta suerte de pequeño balanceo. O sea, que no estoy primero estático, estoy en quietud, y luego de golpe empiezo como a sentir una especie de vibración interna que hace que esto empiece a moverse un poco. Tan sencillo como eso. En el suelo va a ser muy diferente, estoy horizontal, en la silla, pues igual yo ahora estoy en la silla ¿no? Y puedo moverme un poco. Que sea un movimiento no demasiado amplio, ¿no? Que no es una cosa así dancística, sino que es mover, pensémoslo así, como de la piel hacia adentro, de la piel hacia adentro, como una vibración. Un ratito, 2, 3 minutos sin detenerme, ¿no? Me balanceo, me balanceo, me balanceo, me balanceo, me balanceo, y luego vuelvo a la quietud y observo a ver qué pasa. Este es el ejercicio. En general, los ejercicios básicos son los más difíciles. Este es bastante difícil porque hay poco para hacer. Y cuando hay poco para hacer es muy desconcertante. Pero ese es el desafío. Y mi idea, si se animan, si alguien realmente se anima a hacerlo, es que no lo haga una vez. Que lo haga un día y al siguiente y al siguiente y al otro día igual no pudo y al otro sí. Que lo haga durante, no sé, 2 semanas y ver si pasa algo o no. Ahí lo dejo. Me tiro a la piscina, porque seguramente la gente estaba esperando. Les voy a ofrecer un ejercicio que les va a resolver todos los problemas, pero no existe. No, No hay... ya, estos dos están excelentes, ¿no? Porque nos dan el espacio para sentir el cuerpo y cómo ese sentir el cuerpo, como dice, al hacerlo diariamente, qué efecto va a tener en mi ejecución. Y por ejemplo, quizás en vez de ir al instrumento rápidamente a colocarme como siempre lo hago, ¿qué tal si hago estas actividades que nos está ofreciendo? Y de ahí me levanto muy lentamente y como una especie de descubrir el instrumento, me lo coloco de una forma diferente, ¿no? Y seguramente que la acción musical va a ser otra, ¿no? Porque vamos a dejar lo que, bueno, lo que a veces digo es dejar el cuerpo ser, dejar que el cuerpo hable, ¿no? Entonces, estas actividades, yo desde hoy que las pongo ya le estaré enviando mis Una cosa que retroalimentaciones. podría pasar, perdón, y con esto Sí, sí, sí. prometo que me callo. Una cosa que podría pasar es que, como son 3, que uno de los 3 realmente no me guste. Si hay uno de los 3 que no me gusta, porque que me resulta muy incómodo, pueden dejarlo. Pero entonces no dejen los otros 2. Sí, claro, perfecto. Muchas gracias, maestra. Bueno, con estas actividades fascinantes pasamos al espacio de preguntas y respuestas. La doctora Miriam tiene una pregunta y luego también el doctor Ravi tenía otra pregunta. Entonces empezamos con Miriam. Gracias, bienvenida. Hola, gracias a la maestra Vika Kleiman, muy interesante todo. Mi pregunta es con respecto a los ejercicios, ya hice mi pregunta escrita y voy a esperar la fila, pero con respecto a los ejercicios, quería saber si podemos, después que los hacemos, las reflexiones que tengamos, escribirlas para comenzar como que una bitácora de cómo vamos llevando esto, ¿no? Mira, Miriam, me acabas de hacer el regalo del día. O sea, si realmente te lo vas a tomar así, pues me lanzo a la piscina. Entonces, la idea idealmente es que yo he ido muy, no he querido ser muy lanzada porque, bueno, no tampoco sé qué está pasando por la cabeza de cada uno. Pero si esta es la idea, pues mira, yo te voy a contar. Paulina hizo el máster conmigo. Y en el máster tenemos una tarea que yo voy a proponerte el nombre de la tarea, porque me parece que hemos encontrado con Margarida, la profesora con la que la hemos diseñado, un nombre maravilloso que es El laboratorio eres tú. Entonces, la propuesta idealmente sí, es que tú puedas tener un diario y que tú puedas escoger estas prácticas básicas
y repetirlas. Hacerlas cada día o hacerlas día por medio o hacerlas como proponía Paulina, cada día que te vas a sentar a estudiar o por la noche o por la mañana, pero mantener esta idea de siempre apuntar algo para ir observando qué va pasando, porque también la conciencia corporal es algo que se transforma de forma imperceptiva. Y si tú no registras esto, es probable que para cuando tú seas otra ya no te acuerdes cómo eras antes, ¿no? Entonces, es casi tan importante la práctica del ejercicio como esta propuesta tuya de ir haciendo un diario. Nosotros en clase les hacemos hacer diarios a los estudiantes, porque además el momento de escribir es un momento de cosecha, es un momento de recoger, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? Aunque lo que tú recojas sea, no ha pasado nada, o tenía tantas expectativas y estoy muy dolorida o muy incómoda o muy distraída o muy nerviosa, ¿no? Cuando uno está abierto a recoger la experiencia, eh, bueno, pueden pasar muchas cosas. Yo tenía un maestro que me gustó mucho, él siempre decía, una pregunta abierta y honesta puede recibir por respuesta un no, ¿no? Entonces, cuando uno abre a un lugar así tan abierto a interrogarse, pueden pasar muchas cosas y no siempre las que pasan son las que uno desearía. Yo creo que a la larga siempre se sacan buenas cosechas, pero bueno, puede haber piedritas por el recorrido. Si en algún momento te animas a escribirme un correo y contarme un poco, yo estaré encantada. Fenomenal, fenomenal, muy bien. Y claro, enlazamos eso, Miriam, con todo gusto. Muchas gracias. Muy bien, voy aquí a la pregunta que tiene que ver sí, con Ravi Domínguez. No sé, Ravi pregunta, creo que ya se ha respondido una parte de la pregunta. ¿Cómo ha sido la experiencia de los estudiantes en el primer año? Creo que ya hablamos de eso. ¿Son receptivos? ¿Son estas asignaturas obligatorias? Creo que también se respondió eso. ¿Hay apoyo, colaboración por parte de los profesores de instrumento en este proceso de aprendizaje y sensibilización? Creo que esta última sería muy interesante de abordar y tiene también otra pregunta. Muy interesante esta pregunta. Bueno, la casuística es muy variada. Muchas veces la predisposición de los estudiantes, todos sabemos que la relación con el profesor de instrumento es una relación de mucha intimidad y de mucha cercanía, donde se juegan muchas cosas. Es verdad que muchas veces, según sea la vinculación que tenga el profesor o profesora de instrumento con la cuestión de la corporalidad y de la asignatura de formación corporal, muchas veces esto se refleja en los estudiantes. No siempre, pero muchas veces. Hay de todo. Mi experiencia es que en general los profesores son más receptivos. En general son muy receptivos a la asignatura, pero son más receptivos a este tipo de prácticas cuando ellos mismos han tenido que pasar por una experiencia y que muchos que ya tienen mucha edad, les ha pasado, experiencias que vamos a llamarles, podrían ser traumáticas, ¿no? Pero que son experiencias que les han confrontado con tener que tomar una decisión en su propia vida. Y hay profesores que, hay de todo, ¿no? Hay profesores que incluyen elementos corporales a la hora de dar la asignatura de instrumento, de técnica instrumental. No muchos, pero hay varios profesores en la SMUC que cuando dan sus clases están muy atentos. Hay muchos que también, pero que tal vez no tienen recursos y herramientas y a veces no saben muy bien cómo formularlo, ¿no? Porque pueden detectar cosas en sus estudiantes, pero no acaban de saber cómo resolverlas o cómo proponerle a los estudiantes estrategias de resolución. Y hay otros que piensan que todo lo que sea no estar tocando el instrumento más horas es una pérdida de tiempo. Hay de todo. Hay de todo, realmente hay de todo.
Pero he de decir, claro, nosotros hace 20 años ya que estamos, y entonces en este momento en Cataluña hay muchos profesores de instrumento y muchos directores de escuelas de música que ya han sido formados en pedagogía con nosotros y que ya han pasado por aquí. Y sí que te tengo que decir que en las escuelas de música se ven cosas muy diferentes. Se está viendo en las escuelas de música que la formación musical se está abordando de otras maneras. No sé si, sí, no me gusta decir de nuevas maneras, ¿no? Como que no es un tema de viejo y nuevo, es un tema de desde dónde pensarlo y desde qué tipo de propuestas didácticas. Esto sí que se nota. Creo que el conflicto mayor empieza cuando se trata de la profesionalización. Ahí ya la gente empieza a tener un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, es que si tiene que ir a concursos o si, ¿no? Es como no habría que enfocarse solo en lo importante, pero la experiencia les va mostrando otras cosas, porque realmente la experiencia habla por sí sola y las transformaciones de los estudiantes, claro que uno nunca puede saber qué es lo que hace que un estudiante se transforme. La educación es algo complejo, no complejo por difícil, que también lo es, sino complejo, donde entran en cuenta muchos factores, no solo lo que yo hago o le digo a mi estudiante, ¿no? Bueno, es una pregunta muy interesante. Muy bien. Intentamos generar espacios de encuentro. Excelente. Voy a dejar, Gaby, la pregunta, tu segunda pregunta al final. Miriam, ¿qué tipo de preparación necesita un profesor para impartir esta asignatura? La asignatura contempla interrelación con el maestro de instrumento, creo que un poco se ha hablado de eso, pero sí, ¿qué tipo de preparación entonces se necesita para dar esta asignatura? Vale, mira, la verdad es que los profesores que damos la asignatura tenemos perfiles muy variados, o sea, tenemos formación muy variada. No existe en este momento una formación específica para este tipo de asignatura. La gente que hacemos estas asignaturas hemos tenido formación en disciplinas que se llaman somáticas. Se llaman somáticas porque son disciplinas que trabajan desde el cuerpo vivido desde la primera persona, ¿no? O sea, no es como ir a hacer una clase de gimnasia donde tú copias los movimientos, sino que hay muchas disciplinas. Yo puedo después igual pasarles a Paulina si les interesa, porque podría ser que cerca de casa, o sea, hay desde Feldenkrais, conciencia sensorial, eutonía, sensopercepción, body mind centering, ideoquinesis, Seitai, anatomía para el movimiento. O sea, hay muchas disciplinas que se encuentran en esta idea de desde dónde abordar el cuerpo. Entonces, la formación tampoco hay una formación única. Yo sí que creo que para poder realmente hacer una asignatura así, es importante poder hacer una práctica corporal regular y tener una formación. Tener una formación que pueda incluir conocer un poco de anatomía, conocer sobre las leyes del movimiento, conocer sobre ciertas cuestiones que son propias de la disciplina, digamos, que es que nosotros estamos de alguna manera inventando algo, ¿no? Que sería la disciplina del movimiento y de la autoconciencia aplicada a la interpretación musical o la formación del músico. Pero miren, dentro del equipo tenemos bailarina, bueno, es que es de todo, formado en Feldenkrais, formado en eutonía, formado en técnica Alexander, es muy variado. Seguro donde viven hay alguna práctica, incluso que podría ser, en cualquier caso y más allá de esta asignatura, una herramienta, si son docentes, que les podría ayudar para poder de alguna manera visualizar este tipo de cuestiones dentro del aula. Lo primero siempre es
que uno haga el trabajo y la travesía en uno mismo, antes de acompañar la travesía del otro, aunque la travesía sea diferente. Porque hay cosas que se comprenden en esa especie de proceso, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. La siguiente pregunta, muchas gracias, Miriam. La siguiente pregunta, Vicky Montiel, dice, muchísimas gracias, muy interesante para poder implementar en escuelas de iniciación musical y dancística. Vicky creo que es del Centro Cultural Yolistli, la doctora Miriam es la directora del Centro Cultural Yolistli, que tiene departamento de música y departamento de danza. Y bueno, la pregunta es, ¿nos podría recomendar algún tipo de bibliografía para ir creando la necesidad en los maestros para fortalecer toda esta información? No sé si a lo mejor sería posible, a lo mejor Vika, enviarnos una bibliografía y nosotros podemos enviar a los participantes o colocar ahorita en el chat también. No, a mí me parece, si no les importa, me parece que podría ser más interesante igual que recoja cositas variadas y, y, y aunque sea mucha cantidad, digamos, ¿no? Porque también, bueno, uno siempre deja materiales interesantes fuera, ¿no? Pero y que se lo pueda pasar a Paulina y que Paulina tú, si no te importa, comprometerte a compartirla. Por supuesto. Además, les digo que ustedes están en Latinoamérica, bueno, Latinoamérica ha sido en este terreno una gran maestra para toda Europa, ¿no? O sea, hay joyas en Latinoamérica. Sí. Claro, claro. Perfecto, si no, nosotros hacemos el enlace con muchísimo gusto. Una pregunta más, muy interesante. ¿Podría hablar un poco una pregunta de Ravi, ¿podría hablar un poco de la cartografía sonora crítica? Bueno, la cartografía sonora crítica es en realidad un proyecto en el que estoy ahora, que se inicia como una investigación en el aula, una investigación-acción, que yo empecé a hacer con dos personas que son un investigador que está en la Facultad de Educación en la Universidad de Lleida y otra compañera que está en la Universidad de Granada. Nosotros nos hemos conocido a través del Seminario de Pedagogías Críticas que yo organizo con otra gente desde la SMUC y nada, como ahora, ¿no? Conversando en el chat, empezamos a intercambiar y así un poco como de generación espontánea dijimos, ¿y si nos reunimos un día? Y a partir de eso decidimos empezar una investigación, cada uno en su aula. Ellos forman maestros que algunos tienen la especialidad en música y otros no. Y entonces diseñamos para este proyecto un dispositivo que se llama Cartografía Crítica Sonora y que intenta encontrar lo que son las pedagogías críticas que tienen que ver principalmente con ideas sobre la dialógica. Bueno, no me puedo meter demasiado en esto ahora porque sería demasiado largo, pero sería la cartografía sonora que tiene que ver con recoger sonidos y cómo estos sonidos nos interpelan y nos permiten conocer el mundo en el que estamos, y las pedagogías críticas, y creamos este dispositivo que lo implementamos en el aula en un proyecto que eran 8 semanas donde nosotros les dábamos a los estudiantes unos estímulos para recoger sonidos y la idea era que ellos puedan recoger sonidos de sus contextos personales para poder reflexionar y cuestionar las mismas pautas que les dábamos para recoger esos sonidos y que nos permitieran de alguna manera ir encontrando la posibilidad de hacer el aprendizaje de un proceso reflexivo crítico y el encuentro con el contexto real de cada uno y poder cuestionar cada uno los propios sonidos en los que está inmerso, y esto venía a cuenta también de, por ejemplo, las músicas que los docentes usan en el aula, etcétera, ¿no? Entonces,
con eso ellos recogían y tenían que construir una especie de cartografía que tenía, por un lado, los sonidos, tenía imagen y también ellos tenían que hacer un texto reflexivo. Y luego les hacíamos crear de forma colaborativa una pieza sonora que tuviera que tener elementos de las cartografías de los sonidos de ellos. Lo que pasó es que después de esto, la persona que está en Granada me invita a un encuentro que se va a hacer ahora en mayo. Si hay alguien que esté por aquí por España, véngase, les paso la información. Es un encuentro súper interesante entre la universidad, digamos, y maestros, profesores que están trabajando con el arte en el aula, muchos básicamente música, y se están haciendo trabajos colaborativos para pensar la educación del arte. Entonces, cuando ella me invita para hacer una ponencia, a mí se me ocurre, en realidad, hacer como una migración del dispositivo, porque nosotros lo usábamos en el aula, pero no lo habíamos hecho nosotros, y entonces yo decido como artista y creadora atravesar mi propia cartografía sonora crítica, y con eso he construido una cartografía en realidad mucho más compleja, que incluye danza, porque mi terreno en el que me siento más interpelada es el movimiento, y voy a presentar allí una instalación performance con esto. Y esto ha desembocado también en otro momento, digamos, pedagógico, que es que durante el encuentro, que son 3 días, voy a guiar una suerte de creación colaborativa para los participantes a partir de esta idea de cómo recolectar sonidos y poder utilizarlos para que nos interpele sobre nuestros propios contextos. Muy bien, muy Vénganse a Granada. fascinante, fascinante. Nos vamos a Granada. No sé si es posible, si tienes a la mano el enlace del evento, porque nos están, sí, Marcela y Nora dicen que están en Granada y les encantaría ir. No sé ¿Están si en Granada? ¡Wow! No sé si tengas el enlace a la mano. Sí, es que yo vivo en Granada. ¡Ay, pero qué emoción! Yo también, desde hace poco, pero viví en Madrid y ahora me he venido a Granada. No, yo nací aquí, vivo aquí siempre. Realmente yo encuentro, más allá de que para mí es un desafío personal como artista y estoy súper motivada, encuentro que el Pedalab, que es lo que ellos han creado, que es un laboratorio pedagógico, es una iniciativa increíblemente potente y hermosa, porque desde hace 3 años, desde la pandemia, se están reuniendo de forma virtual y hacen conferencias. Después, si entran allí, les recomiendo, y en realidad se los recomiendo a todos, porque ellos han recogido muchas conferencias que quedan colgadas en el YouTube, todas sobre el uso de la música y el arte en el aula, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, es una perspectiva mucho más amplia del concepto de la enseñanza musical, ¿no? Perfecto. No sé, entonces, Marcela y Nora, ¿ya tomaron puesto, nota del ¿verdad? enlace? Gracias. Sí. Nora, ¿también pudiste copiar, pegar el enlace, El Nora? enlace, si ustedes entran Sí, allí, sí. está el programa también con las actividades. Es gratuito, ¿eh? Es gratuito el encuentro. Perfecto. Fantástico. Qué ganas de Gracias. estar ahí. Gracias. Muy bien, pues si alguien tiene más una pregunta más respecto a el tema tan fascinante del día de hoy, respecto al música, movimiento y cómo esto puede afectar o tener un impacto. Muchísimas gracias, Ravi. Perdón. Muchísimas Gracias, gracias. Ravi. Gracias. Gracias por tu Una participación. nota antes de que te vayas, Ravi. El 17 de mayo extendemos una invitación al lanzamiento de la red brasileña de los artistas saludables. Nosotros es un honor, vamos a estar presentes en este lanzamiento y bueno, todo este movimiento pues está creciendo a nivel mundial, lo cual nos apasiona muchísimo y bueno, hemos estado trabajando de la mano también con Healthy Conservatoires y bueno, ya les estará llegando el newsletter con toda la información. Gracias, Ravi. Muchísimas gracias. Gracias a todos. He puesto mi correo electrónico aquí en el chat. Perfecto. Si alguien quiere, por lo que fuera, contactarme, estaré encantada. Perfecto, muy bien. ¿Alguien que tenga alguna pregunta?
sobre cómo todo este tema tan fascinante tiene un impacto en la interpretación musical. Ahora, a lo mejor. ¿O alguien? Una última Hola, no, pregunta. no digo Ok, nada. muy bien. Muy bien, Todo claro. perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Solo mucho agradecimiento por este encuentro, la verdad que ha sido muy interesante, muy, además, muy humano. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Estamos en contacto. Vika, como dije, Miriam es la directora del Centro Cultural Olin Yulistli. Hemos trabajado mucho de la mano en todo desde que inició la red y bueno, ya estaremos ahí trabajando en Haciendo nuevos colaboraciones, haciendo colaboraciones. colaboraciones, sí. Bien, Entonces, qué sí, bien, qué es bien, qué un bien. trabajo maravilloso en colaboración. Y tienen, sí, algo que destaca, el Centro Cultural Uniliste tiene tanto la carrera de música como la de danza. Entonces Muy interesante. sí, es maravilloso en ese sentido. Cuando me escribas para contarme de tu diario personal y de tu experiencia con el ejercicio, compárteme un poco del trabajo que hacen o el link, Sí, así nos creo que primero te voy a mandar el correíto de la presentación del centro para que tengas una idea y todo eso. contactan. Y abrirnos algunas ventanas, ¿no? De colaboración y todo. Tú estás en México, ¿verdad? En México, en la Ciudad de México, somos un centro cultural, pero que tenemos 8 escuelas. Y entonces ahí tenemos unos cuantos 8 escuelas, qué bien. ¿Y trabajan con niños o con adultos? niños y adultos. Ah, Desde los 6 años tenemos una escuela de iniciación musical con una matrícula amplísima. Bueno, te cuento, te envío información. sí, encantada, Miriam, Sí, encantada. gracias. Bueno, Y bueno, yo, la Olin es mi otra alma mater. ¿cómo? ¿Cómo? La Olin es mi primer alma mater en México. Ah, yo lo único que quiero es como alentarles a que sea un tema que se animen a explorarlo más allá de cuestiones precisas y técnicas que por supuesto son importantes y hay que contemplarlas y se pueden luego como refinar y limar, pero que la posibilidad de abrir la mirada y de observar y de escuchar, esto es algo que está más vinculado a la curiosidad, al deseo de acompañar el proceso de otros y el propio proceso y a la amabilidad en la escucha y los procesos de aprendizaje. O sea que los aliento a que exploren el movimiento, las dificultades y lo que dije, ¿no? Si en algún momento surge alguna cuestión o alguna duda, estaré siempre encantada de hacer lo que pueda, ¿no? Sí, y haremos ese enlace, ¿no? Para las personas que estén realizando las actividades, cómo han impactado su propia práctica, o incluso también compartir en su momento, después de vivirlos ellos mismos con los estudiantes. Sería, bueno, fascinante tener esta como continuidad con el tema de hoy y bueno, quizás podemos organizar la segunda parte del día de hoy con esos Recogiendo aprendizajes, material con descubrimientos. la cosecha, ¿no? Con la cosecha. Claro que sí, eso sería excelente y juntarnos, no sé, en unos 6 meses, algo así, y ver qué hubo. Se podría hacer como un evento, aunque tenemos la agenda llena, pero se puede hacer un evento ¿cómo se llama? De excepción para ver justamente cuál ha sido el enriquecimiento, porque eso es obviamente una de las visiones y motivos de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables, ¿no? Incitar a todas estas actividades y que se vayan implementando en nuestra propia práctica, con el alumnado, con el profesorado, y que poco a poco todo esto como se vaya difundiendo, digamos, a todo México, toda Latinoamérica y bueno, todo el mundo. No, entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos los presentes, un honor, un tema fascinante que creo que podremos estar aquí horas y horas.
Entonces, pero quedamos en eso, vamos a recopilar todas estas retroalimentaciones y ver de qué manera podemos hacer un segundo encuentro con todas las vivencias de todo el mundo. Eso creo que sería algo sería fascinante. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Maestra Vika Kleiman, te doy un aplauso enorme, una presentación magnífica, muy inspiradora, sumamente inspiradora. Nos vamos con los corazones llenos, y bueno, a implementar todo lo que nos compartió, ¿no? Y ya estaremos enviando bibliografía. También alguien pidió videos, sé que hay unos videos en YouTube de las MOOC, también vamos a estar compartiendo eso. Y bueno, los esperamos. El próximo conversatorio es el 29 de mayo a las 12 p.m. hora de México. Y bueno, ya estarán recibiendo ahí la información al respecto. Y bueno, está el lanzamiento de la red brasileña, que es temprano para México, las 7:30 de la mañana. Pero bueno, para todos aquellos que quieran levantarse temprano y estar evento, bienvenido. Muchísimas gracias, Vika. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.